El 7 de septiembre de 1936, dentro de una fría y sombría jaula del zoológico de Hobart, moría el último representante conocido de su especie, un tilacino, también llamado tigre de Tasmania. Nadie lo sabía con certeza en ese momento, pero con su muerte, se extinguía para siempre una criatura única, extraña, que parecía salida de un mundo olvidado por el tiempo. Durante las últimas semanas de su vida, aquel animal permaneció aislado, confinado en un pequeño recinto sin refugio adecuado, expuesto a las bajas temperaturas de las noches tasmanas. Su cuerpo delgado y su pelaje rayado lo hacían parecer un híbrido imposible, algo entre un lobo, un perro salvaje y un felino. Pero no era ninguna de esas cosas. Era un marsupial carnívoro, el último de su tipo en la Tierra. Lo llamaban Benjamin, aunque ni siquiera se tiene certeza de su sexo. Las pocas imágenes que existen, filmaciones granuladas, fotografías en blanco y negro, lo muestran caminando de un lado a otro, repitiendo una rutina monótona entre los barrotes, como si supiera que estaba condenado a desaparecer sin que el mundo lo notara del todo. Aquella jaula, húmeda y gris, se convirtió en el escenario final de una historia que había comenzado millones de años atrás, cuando el tilacino era el mayor depredador terrestre de Australia. Pero para 1936, su presencia ya era una rareza, una reliquia viviente de un ecosistema que los humanos habían transformado y destruido sin mirar atrás. Lo más escalofriante no fue su muerte, sino la indiferencia con la que ocurrió. Ni una ceremonia, ni un informe oficial, ninguna declaración del zoológico, solo un registro olvidado, una nota breve que indicaba su fallecimiento, como si se tratara de cualquier animal más. Y así, en silencio, desaparecía no solo una especie, sino también una parte irreemplazable del misterio natural del mundo. Una criatura que, incluso en sus últimos días, conservaba algo de enigma en la mirada, como si supiera que estaba siendo testigo del final de su linaje, como si supiera que sería olvidado, hasta que el misterio de su ausencia comenzara a inquietar a las nuevas generaciones. Mucho antes de que Tasmania se llamara así, mucho antes de la llegada de los europeos y de las granjas que transformaron sus bosques en campos, esta isla era un refugio natural para criaturas únicas. Separada del continente australiano por miles de años de evolución aislada, Tasmania conservó animales que, en otros lugares, ya habían desaparecido. Entre ellos destacaba el tilacino, un marsupial carnívoro de apariencia fantasmal. Aunque su cuerpo recordaba al de un perro, su biología era otra historia. Tenía una bolsa marsupial como los canguros, pero con una peculiaridad inquietante. Los machos también poseían una para proteger sus genitales, una rareza en el reino animal. Su mandíbula se abría en un ángulo asombroso de casi 80 grados, revelando una dentadura diseñada para capturar presas con precisión. Era silencioso, nocturno y escurridizo, casi como un fantasma entre los matorrales. Durante miles de años, el tilacino fue el principal depredador de la región. No tenía competencia, y su papel en el equilibrio ecológico era vital. Pero todo eso empezó a cambiar con la llegada de los colonos europeos en el siglo XIX. Tasmania comenzó a ser colonizada con rapidez. Se talaron bosques, se introdujeron ovejas y ganado, y se trajeron animales foráneos que alteraron completamente el delicado ecosistema. En ese nuevo orden humano, el tilacino fue visto no como un símbolo de la naturaleza austral, sino como un obstáculo. Un enemigo del progreso. Un predador que debía ser eliminado. La historia de la extinción del tilacino no comenzó con un disparo, sino con una mentira, o al menos, con una suposición mal fundada. A medida que más colonos se asentaban en Tasmania, los rumores sobre ataques a ovejas comenzaron a multiplicarse. No importaba que existieran perros salvajes, zorros introducidos, o incluso errores humanos en el manejo del ganado. El culpable preferido siempre era el mismo, ese extraño animal rayado con mirada enigmática. Así comenzó la cacería. En 1888, el gobierno de Tasmania, presionado por el lobby de los ganaderos, implementó un programa de recompensas. 1 libra esterlina por cada tilacino muerto, una suma tentadora para los habitantes rurales. Se cazaban adultos, se destruían madrigueras, se mataban crías. Lo que siguió fue una persecución sin tregua, disfrazada de política de control, pero impulsada por el miedo y la ignorancia. En menos de medio siglo, la población de tilacinos colapsó.
Las montañas y los bosques que antes servían de refugio se vieron invadidos por trampas, armas y hachas. Su hábitat fue reducido a fragmentos aislados, y su número se volvió tan escaso que muchos comenzaron a dudar de su existencia. A veces, un cazador decía haber visto uno en la niebla del amanecer, pero nunca podía probarlo. El tilacino, alguna vez señor de los bosques, se convertía lentamente en un mito viviente. En 1933, un tilacino fue capturado en la naturaleza y trasladado al zoológico de Beaumaris, en Hobart. Sería el último de su especie conocido por la ciencia. Aquel ser silencioso y desconcertante fue encerrado en una jaula de cemento. Se convirtió en una atracción exótica, una rareza biológica para los pocos visitantes que se detenían a observar su andar repetitivo, casi hipnótico. Nadie sospechaba que estaban frente al último vestigio de un linaje que se remontaba a millones de años atrás. En sus últimos días, ese tilacino a quien apodaron Benjamin vivía en el olvido. Apenas atendido, sin cuidados veterinarios adecuados, sin el calor de otros de su especie. Benjamin murió durante la noche, expuesto a las bajas temperaturas por la negligencia del personal que olvidó asegurarle un refugio. El 7 de septiembre de 1936, dejó de respirar, y con él, desapareció la última esperanza de redención. Solo después, con los años, esa fecha se convertiría en símbolo, el Día Nacional de las Especies Amenazadas en Australia, pero en ese momento su muerte fue invisible. El misterio que envuelve esos últimos días es profundo. ¿Sabía Benjamin que era el último? ¿Percibía en su soledad que algo irrecuperable se estaba perdiendo? En su mirada cansada, en sus movimientos lentos y resignados, hay algo que muchas personas han interpretado como una forma de tristeza, o quizás una intuición animal del fin. Y así, el último tigre marsupial se apagó, en silencio, en soledad. Y, durante un tiempo, también en el olvido. El tilacino se ha convertido en un símbolo de lo que el ser humano destruyó y de lo que aún desea recuperar. Un mito moderno, entre la ciencia y la fe, entre la lógica y el anhelo. ¿Y tú, crees que aún queda alguno vivo, escondido entre los bosques? Si te gustó mi video, no olvides dejar tu like, compartir y comentar. Suscríbete si no lo estás y así apoyas a mi pequeño canal. Nos vemos en el siguiente video.